Buenos días a todos los que se tomaron el tiempo de venir aquí, aquellos que nos están viendo desde la comodidad de sus hogares, bienvenidos. En esta ocasión estamos de manteles largos porque estamos en Jornadas por la Paz y vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el conflicto. Para esto tenemos a nuestro invitado, el doctor Gerardo Pérez Viramontes, al cual me permito presentar brevemente con una reseña de lo que ha sido su trabajo. Y digo brevemente porque todo el camino que ha recorrido él es más extenso que las líneas que voy a leer. Él es doctor de la Universidad de Granada en el programa de Paz, Conflictos y Democracia. Ha participado como investigador en el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO. Imparte diversas asignaturas en la Maestría de Derechos Humanos y Paz del ITESO y en el doctorado sobre paz, interculturalidad y democracia de la Universidad Autónoma Indígena de México. Ha sido integrante del Comité Técnico Académico de la Red Temática de Paz, Interculturalidad y Democracia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México y miembro de GDL en Bici, Movilidad Sustentable, colectivo Bicicleta Blanca en Guadalajara y es voluntario comprometido del Centro Comunitario Hermano Javier en el Cerro del Cuatro. Algunas de sus obras son Construir paz y transformar conflictos, conflictividad y empoderamiento en agrupaciones contemporáneas, educación, paz y derechos humanos. Y además es un apasionado de la música a través de la guitarra. Gerardo, bienvenido a Prepa 18, más que un invitado, eres un amigo, aquí tienes las puertas abiertas cuando gustes, esta es tu casa y pues adelante, cuéntanos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Siempre este tipo de eventos lo obligan a uno a seguir pensando, a seguir organizando ideas, a adecuar las ideas de acuerdo a la población con la cual se va a interactuar. Como comentaba Tere, imparto en el ITESO un curso dentro de la Maestría de Derechos Humanos y Paz. El curso es Teorías de Paz y Conflictos. Anoche hubo clase, entonces, bueno, vengo medio desmañanado por lo de la clase, pero con mucho gusto para poder compartir con ustedes algunas ideas en relación a los conflictos. Desafortunadamente, Tere me invita a hablar de un tema que tiene mala fama social. Hablar de conflictos como que no es muy bien visto en muchos sectores. En nuestras propias familias, más bien siempre se le trataba de dar la vuelta al conflicto y hacer como que no pasa nada. Traía yo algún conflicto con algún primo y era así como, o sea, buena actitud, buena educación, etcétera, etcétera. Nos han enseñado que la buena educación es sacarle la vuelta al conflicto. Y lo que en esta charla yo pretendo hacer es precisamente lo contrario. Vaya mi mala educación, pero no importa. ¿A qué me refiero? A que el conflicto es algo normal, cotidiano, permanente en nuestra vida. La bronca es de que se homologa, se hace equivalente a violencia. Frente a la violencia sí hay que erradicarla, hay que ver cómo controlarla, etcétera, etcétera. Pero violencia es una cosa y conflicto es otra cosa. Y agresividad es otra más, que por lo general también se mezclan en el paquete. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es una visión de que el conflicto es algo normal y permanente en la vida cotidiana de los seres humanos. Segunda cuestión, de que la violencia es la manera más tonta, más torpe, más irracional de abordar un conflicto. Entonces,
La violencia no sale espontáneamente. No necesita mucho cerebro para poder ejercer la violencia. En cambio, el conflicto a lo que nos invita es a pensar, a imaginar, a construir nuevas relaciones y en ese sentido, lejos de entender el conflicto como algo negativo, la propuesta e invitación es a cambiar así en 180 grados la perspectiva para entenderlo como algo bien bonito, como algo fundamental, como algo que nos ayuda al desarrollo personal y al desarrollo social. Esa es la invitación. Vamos a ver si se logra ese propósito. Entonces, lo primero que quisiera yo aclarar es el título de la conferencia. ¿Qué hacemos con los conflictos? Ahí están, surgen a cada rato con el vecino, con el compañero, con el papá, con la mamá, etcétera. O con la abuelita, también a veces las abuelitas son objeto de conflicto. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos conflictos? Y una de las primeras herramientas que se proponen para avanzar en este manejo positivo de los conflictos es la educación. En primarias, en secundarias, en las prepas, etcétera, hay muy poca educación de qué hacemos con los conflictos. Entonces, aquí la universidad, aquí la preparatoria, preocupada por avanzar en estos temas, pues quiere ofrecer esta charla con esa intención educativa. Necesitamos educarnos en el conflicto y educarnos para el conflicto. Entonces, ese es el título de la charla que quiero compartir con ustedes. La primera cuestión que me parece importante es ubicar conceptualmente en dónde están los conflictos. Los conflictos no surgen así como por generación espontánea. La idea que quiero compartir es de que el conflicto es un elemento, una situación que está en medio de la violencia y en medio de la paz. Es una mediación. Mediación que, como cualquier instrumento, como cualquier medio, nos puede servir para lo bueno o para lo malo. Un martillo, un desarmador, una sierra, sirve para lo bueno o también nos puede servir para hacer tontería y media. Entonces, el conflicto es algo similar, ahí está. ¿Cómo lo queremos utilizar? ¿Para la paz o podemos utilizarlo para la destrucción del otro, el aniquilamiento del contrario? Entonces, entendamos que si manejamos bien los conflictos, nos va conduciendo hacia situaciones de paz. Si los manejamos mal, vamos construyendo la violencia. Pero depende de nosotros qué queramos hacer con los conflictos. Y esta propuesta de manejo de conflictos no es algo que yo me esté inventando de la manga. Es una propuesta que la propia ONU, la propia UNESCO, han definido como una alternativa para la cultura de paz. Resolver conflictos, manejar conflictos. Entonces, si nos queda claro que el conflicto lo podemos utilizar para la construcción de paz, tiene un sentido como muchísimo más rico que si solo le entramos a los conflictos así en bruto, sin ningún contexto. Ok, centrándonos en el asunto de los conflictos, varios autores comentan que el conflicto es la vida. Donde hay vida, hay conflicto. Y repito, donde hay vida, hay conflicto. La vida es conflicto.
y dándole vueltas a esa idea, qué significa, qué implica, en qué se traduce eso. Un ejemplo que les pongo a mis estudiantes ahí en la universidad es el tema de las vacunas. Las vacunas son bichitos que nos inyectan para estar sanos. O sea, nos infectan para poder mantener la salud. Eso es contradictorio, pero es como un ejemplo de este tema del conflicto. El conflicto es algo que tenemos con los demás, que medio nos separa de los demás, pero es el mecanismo que nos permite articularnos con los demás. Parece contrario, parece contradictorio, pero ese es como el mecanismo del conflicto. Nos separa, pero nos articula. Entonces, pensándolo, los conflictos desde la perspectiva de la vida. Pero también se entiende que el mecanismo es el dinamismo de la vida. Hay que preocuparnos el día que ya no tengamos dinamismo en nuestras vidas, porque quiere decir que ya estamos listos para ser celebrados el 2 de noviembre. Nos van a poner nuestro altar si ya no hay dinamismo en nuestras vidas. Entonces el conflicto es parte de la vida, es parte de ese dinamismo. El conflicto es el cambio. Por ejemplo, todos ustedes ya pasaron la mera adolescencia. Y en la adolescencia seguro que hubo conflictos. Conflictos por los horarios, conflictos por los amigos, conflictos por la computadora, con papá, con mamá, con los hermanos mayores, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero gracias a esos conflictos, hoy ustedes ya son jóvenes. El conflicto nos va ayudando a desarrollarnos, nos va ayudando a crecer, y por eso es importante entender que el conflicto no es malo, que el conflicto es la vida. Y mientras haya vida, va a haber conflictos. Entonces, bienvenidos los conflictos, porque quiere decir que no nos van a celebrar el 2 de noviembre. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, y el conflicto siempre son relaciones. El conflicto se establece con quien yo me relaciono. Si yo no tengo relación con un judío, no hay conflicto con los judíos. Si yo no me relaciono con la clase política, no voy a tener conflictos políticos. Los conflictos siempre son en la relación. Relación y conflicto son las dos caras de la misma moneda. Y ahora, ¿por qué surge esa relación y por qué surge esa contradicción? Pues porque somos afortunadamente diversos. La diversidad es la fuente de nuestra conflictividad. Diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad de formas de entender todo lo que queramos. Cada quien tiene su manera de entender la paz, cada quien tiene su manera de entender la familia, cada quien tiene su manera de entender el Estado. No hay una sola visión, afortunadamente, y entonces esas distintas visiones, distintos valores, es el origen de nuestras diferencias. Tú opinas esto, yo opino esto. Tú crees en esto, yo creo en esto. Y ese es la conflictividad, ahí surge, en las diferentes perspectivas, valores, visiones, etc. No es negativo. ¿Cuál es la bronca? Saber qué vamos a hacer
con esas diferencias, con esas oposiciones entre unos y otros, entre unas y otras. Ok. Lo primero que dice uno de los autores, Johan Galtung, un noruego, que empezó a estudiar esto de la violencia, la paz y los conflictos hace 50 años, sigue publicando cosas. Johan Galtung nos dice, el conflicto hay que entenderlo desde los tres elementos básicos. Primero, una contradicción, una oposición, una controversia, sinónimos de contradicción, para entender eso de que surgen por distintas maneras de ver y de pensar. Luego, hay que tomar en cuenta que frente a esas diferencias podemos asumir distintas actitudes. Tú piensas esto, yo pienso el otro. Una actitud puede ser tratar de destrozar a la otra persona, pues porque piensa distinto a mí. Actitud diferente. Y finalmente, el asunto de la conducta. Ok, pensamos distinto, a lo mejor tengo las ganas de desaparecer al compañero, a la compañera, porque no se alinea a mi modo de pensar, pero a la hora de la conducta, pues a lo mejor la agarro a besos. ¿Sí me explico? Frente a una misma contradicción podemos asumir distintas actitudes y diferentes conductas. Ahora, la contradicción, pensando en los chavos de la prepa 18, pues las contradicciones se dan con los papás, los maestros, los compañeros, los vecinos, los servidores públicos. Vamos generando contradicciones con los actores con los cuales nos relacionamos. Primeramente los papás. Pues, ¿por qué? Porque el viejo ya no piensa, ya no me entiende el viejo. ¿Sí? Hablando del papá. O el asunto entre compañeros. ¿Por qué? Porque las diferencias de género marcan diferencias, las diferentes posiciones sociales generan diferencias, entonces van surgiendo contradicciones con papás, compañeros, maestros, etcétera, etcétera. Y ahora, esas contradicciones se dan en torno a posturas, percepciones, valores, poder, necesidades. Son elementos que nos van generando diferencias y distancias con los demás. Respecto de las actitudes, algunos pretenderán o pretenderemos resolver el conflicto. Pero yo digo resolver el conflicto, si el conflicto es la vida no se resuelve, la vida se vive. Entonces, resolver el conflicto me parece que no es una buena propuesta o no es una buena actitud frente al conflicto. Me parece que es más interesante plantearnos como actitud frente a los conflictos la cuestión de gestionar, manejar, regular o transformar. Porque además va sucediendo de que la vida pues nos va metiendo en diferentes situaciones donde el conflicto va cambiando. En la mañana que venía hacia la prepa 18, pues un compa ahí en el tren eléctrico sin su cubrebocas. Por supuesto que yo digo, oye, todos venimos con nuestro cubrebocas, ponte tu cubrebocas. Pero al rato que llego ya a la estación y tomo un carro para venir para acá, pues ahí entre el compa que me quiere cobrar de más, yo no estoy dispuesto a pagar lo que tú me estás pidiendo. Otro tipo de conflictividad. Y quizá llego aquí a la prepa, no sucedió, pero probablemente con las personas de la entrada
hubiera habido cierta bronca. ¿Usted qué viene? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué desea hacer? Etcétera. Entonces los conflictos van variando, 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 y ante cada situación conflictiva, lo que tenemos que aprender es saber qué actitud tomar, ¿sí? Y qué vamos a hacer, qué quiero hacer con ese conflicto. Entonces, digamos, eso en términos de actitudes. Y uno de los autores expertos en este tema comenta que hay 5 actitudes básicas frente a los conflictos: competitiva, evasión, sumisión, negociación y cooperación. Frente a algunos conflictos, conviene ser competitivo, hacer valer tu propia visión, hacer valer tus propios derechos frente al otro, actitud competitiva. En otros contextos, conviene una actitud evasiva. Si voy manejando en el carro y me hacen el toque de los 5 toques, ta, 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 yo voy a evadir el conflicto. No voy a poner a negociar, ni a cooperar, ni nada. En ese contexto conviene evadir el conflicto. En otros contextos, la sumisión, en otros contextos, la negociación y todo. Las 5 hay que tenerlas así como abajo de la manga. Las 5 actitudes hay que tenerlas listas para saber qué hago con el compa que a lo mejor en la puerta me impide entrar, o qué rayos voy a hacer frente al taxista que se quiere pasar de listo. A lo mejor me tengo que someter a su precio porque me urge llegar, ya voy tarde, me someto a lo que me cobre. Sumisión para lograr mi objetivo. Entonces, es esta forma distinta de actuar frente a la realidad. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de educarnos en el conflicto y para el conflicto. Ser inteligentes para saber cuándo hay que evadir, cuándo hay que negociar, cuándo hay que ser competitivos, porque la vida es así de cambiante y de rica. Y finalmente, conducta, lo que hago en relación a esa contradicción y eso que me nace hacer. La actitud es como esas ganas de hacer algo. Pero insisto, a lo mejor no lo hago. Entonces, la conducta real, dice Galtung, el noruego que les comentaba, lo que podemos hacer frente a una contradicción, dice, primera cuestión es retirada. Un poco como la evasión. Ay, te quedas con tu bronca, yo ya me voy, no me interesa. Porque no todos los conflictos tenemos que entrarle. Hay conflictos que nos vemos. Es la mejor conducta que se puede asumir frente a unos conflictos. En otros casos, la conducta es ensanchamiento. Como ella y yo tenemos conflictos, yo me dedico a invitar a mis compas, a mi familia, a mis conocidos, para que se lancen contra la persona que tengo conflicto. Ensanchamiento del conflicto. O profundización. El conflicto a lo mejor empezó por el lápiz que tiene. Una cosa muy, muy simple, muy torpe, empezó por el lápiz, pero luego ella decide que no solo el lápiz lo va a meter al conflicto, sino también el cuaderno, también la mochila, también el hecho de que el otro día yo le dije, no sé qué, también lo mete al conflicto, va profundizando el conflicto. Es otra actitud, otra conducta, perdón, otra conducta que se asume frente a los conflictos. La negociación, muy similar a lo anterior, pues vamos negociando, ni tú ni yo, ni tú ganas ni yo pierdo, vamos mitad y mitad. La negociación, una alternativa
para manejar la contradicción. Y finalmente la trascendencia o transformación, que esa es la invitación que les decía, de ver el conflicto negativo a verlo de manera constructiva. Lo que nos está invitando es a transformar y a transformarnos mutuamente y a trascender las contradicciones, porque no todo es bueno o malo. Las contradicciones es esa polaridad. O eres santo o eres un demonio. Pues los seres humanos ni somos santos ni somos demonios, somos mezcladitos. ¿Sí? ¿Eres coherente o eres incoherente? Pues los seres humanos en algunas cosas somos muy coherentes y en otras somos totalmente inconsistentes e incoherentes. Entonces, esta perspectiva del conflicto lo que nos invita es a ser tolerantes con nosotros mismos y a ser tolerantes con los demás. Levante la mano aquí quien no tenga conflictos consigo mismo. Levante la mano quien tiene conflictos consigo mismo. Todos tenemos nuestros propios demonios. Hay alguien que habla así de, tenemos nuestros propios demonios. Pues precisamente son esas contradicciones que yo debería de hacer a veces cosas, pero pues no, ¿para qué? Mejor pues no pasa nada. Así somos los humanos. Entonces la visión de asumir el conflicto es entender nuestras propias contradicciones y entender que el vecino, la vecina, pues está igual de contradictoria que yo, y que tenemos que hacer, tolerarnos. Entonces, entender el conflicto nos lleva a construir paz. En esta perspectiva de las jornadas de paz que aquí la prepa está impulsando en estos días. Bueno, este esquemita es el mismo que el anterior, pero de una manera como más desglosadita. La contradicción surge principalmente entre posturas, yo y el otro. Yo montado en mi macho y el otro montado en su macho. Ay, perdón. Yo montado en mi macho, el otro montado en su macho, y tratamos de llevar una relación, pero en base a posturas, roles, normas, etcétera, etcétera. Entonces, para abordar esta contradicción, la propuesta es, tenemos que bajar a reconocer los intereses que nos son comunes al actor 1 y al actor 2 y reconocer también las necesidades que cada uno de los actores tenemos que satisfacer en un conflicto. Digamos, es esta parte del esquema anterior, haciéndole como un zoom para entender las contradicciones. Las actitudes que señalaba en el esquema anterior, las actitudes, ¿sí? Aquí están representadas las 5 actitudes: competitiva, evasiva, sumisa, cooperativa y negociadora. En cada una de estas diferentes opciones, hay en algún momento alguien que gana y alguien que pierde. Bueno, y finalmente en términos de la conducta, está la retirada, la negociación, la trascendencia, el ensanchamiento y la profundización. La idea de estos esquemas es que, no, digamos, como tener más claro en qué significa cada una de estas cuestiones. Ok. Una de las herramientas básicas para trabajar el conflicto, ya la tenemos como muy
implementada en nuestros contextos, es el asunto de la comunicación. La comunicación, la principal herramienta que nos permite con los otros arreglar nuestras broncas, arreglar nuestros conflictos. Y entonces una de las propuestas que se hacen es poner sobre la mesa el conflicto, hablarlo, no dejarlo ahí como que no pasa nada. No, más bien ponerlo sobre la mesa y señalarlo. Por ejemplo, a nivel de alumna, alumno, maestra, maestro, el que podamos como maestros señalar lo que no estamos de acuerdo de una manera abierta y sin violencia. ¿Sabes qué, queridísima alumna, queridísimo alumno? Me molesta que estés con tu celular toda la clase conectado. Me gustaría que me escucharas, me gustaría que estuvieras atento, me gustaría que participaras con el grupo. Como maestro. Como alumno, como alumna, señalar cómo veo yo esa situación. ¿Sabes qué, maestra? ¿Sabes qué, maestro? Con todo el respeto, pero yo estoy utilizando mi celular para buscar esa información que tú nos estás diciendo, para irla googleando. Entonces, me estás hablando de Nietzsche. Yo estoy buscando quién fue Nietzsche, cuándo vivió, en qué ciudad nació. O me estás hablando del principio de la termodinámica, no sé qué rayos. Yo estoy buscando el principio de la termodinámica, no sé qué rayos. Entonces, poder hablar abiertamente nuestras percepciones, nuestros intereses, nuestras necesidades, es algo que necesitamos aprender para manejar adecuadamente los conflictos. Pero insisto, como siempre nos dijeron que los conflictos eran malos, pues por eso mejor me callo, por eso mejor me someto. Por adentro ando muy enojado, cabe aclarar, pero me callo, me someto y digo que sí, pero sirve para dar el avión al profe, o sirve para que el profe pues haga como que da clases y el alumno haga como que estudia. Entonces, la invitación para utilizar el conflicto como vida, como cambio, como transformación, pues es utilizarlo de una manera constructiva. No sé si me explico. Yo quisiera pararle aquí por si hay preguntas, comentarios, ejemplos. A lo mejor alguien nos quiere compartir algún ejemplo de algún conflicto, para no irme de largo con mi rollo. Algo que quieran compartir, preguntar, de lo que hasta aquí se ha ¿Alguna comentado. pregunta que quieran realizar? Sí, una de las cuestiones importantes es entender que la guerra es la máxima violencia o una forma de violencia muy extrema. Y como ya habíamos dicho, hay que separar conflictos de violencia. Yo considero lo mismo, hay que separar guerra y conflictos. Aunque en el lenguaje se utilizan como sinónimos. Pero yo digo que si queremos avanzar hay que separar. Entonces, la guerra tiene sus propias dinámicas, incluso tiene sus propias leyes. A nivel internacional están los convenios de Ginebra, la Convención de Ginebra, 4 tratados internacionales, que señalan cómo debe hacerse la guerra. O sea, no se vale la guerra de cualquier manera.
hay que seguir las leyes de la guerra. Pero les digo, ese creo que no tiene nada que ver con lo que estamos intentando plasmar. Los conflictos dependen de nuestra diversidad. Afortunadamente no hay leyes para manejar los conflictos. Muchas de las leyes sirven para manejarlos, pero no hay una ley de conflictos, afortunadamente. Y entonces entender que la guerra tiene otra dinámica, tiene otras claves que no podemos, digamos, como empatar con la perspectiva de conflictos que estamos aquí intentando poner sobre la mesa. No sé si logré responder. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, por cierto. Buenos días. Bueno, mi conflicto es con una adolescente que no quiere venir ya a la prepa, no puedo tener comunicación con ella porque se cierra ella o yo también, me tiene bloqueado de las redes sociales. Y cuando hablamos casi siempre entramos en conflicto y pierdo la paciencia. Y mi conflicto es que yo tengo comunicación con vecinos, con otras gentes, me la llevo bien, pero mi choque es con mi hija, que no puedo comunicarme con ella. Muchas gracias. Sí. Este asunto de los conflictos con las personas más cercanas, como yo comentaba, es lo más normal. Nos vamos a pelear con las personas que convivimos. Si no convivimos, no hay problema. Pero el conflicto surge con quien compartimos la casa, la vida, el descanso, etcétera. Primera cuestión. Luego, tomar en cuenta que el conflicto es una relación cuando menos de dos partes. Entonces, no depende solo de mí, ni solo depende del otro. Depende de la interacción que podamos establecer o que hayamos establecido y las posibilidades de transformación que existan de esa relación. El conflicto no es el otro, porque acá siempre nosotros somos los buenos y los otros son los malos, por supuesto. No. Aquí la idea es entender que el conflicto no es ni él ni yo. El conflicto está en la relación, cómo construimos la relación, cómo la mantuvimos la relación y cómo podemos cambiar la relación. Entonces, para cambiar esa relación, hay cuando menos esas 5 posibilidades que decía Galton en la anterior diapositiva, en esta, hay retirada, ensanchamiento, profundización, negociación o transformación y trascendencia. Transformación o trascendencia puede ser una quizá muy radical, porque hay que transformar. Tú te vas de la casa. Bueno, esa sería retirada más bien. Transformación sería reestructurar físicamente la vivienda, por ejemplo. No sé, ahorita voy imaginando, ¿no? Entonces, la invitación es a imaginar y a crear cosas, y una de las herramientas que sirven es el asunto de dialogar los conflictos con otras personas. Allí en la universidad, yo no sé si sirva, pero pues te comparto la experiencia. Allí en la universidad, un grupo de profesores, 5 o 6 profesores, nos juntábamos cada semana de 3 a 4 de la tarde en una salita a platicar nuestros conflictos familiares, laborales, vecinales. Entonces la dinámica era muy sencilla. ¿Cuál es el conflicto que hoy quieres compartir? No, pues de la bronca que tuve con la alumna fulana, que no sé qué. Ok, de acuerdo. Muy bien. Y los otros 4 o 5 compañeros, la tarea era preguntar y preguntar y preguntar
para que al otro le cayera el 20, al que había puesto su conflicto sobre la mesa, es el que tiene que resolverlo, no yo. Entonces le preguntábamos y que encontrara la solución a su bronca. Lo peor era dar consejos. No se trata de dar consejos, que los mexicanos estamos muy acostumbrados a dar consejos. Hazle así, hazle así. No. Acá la propuesta no era no dar consejos. La propuesta era pregúntale. ¿Para qué? Para que le caiga el 20 y a ver qué 20 le cae. Entonces, a lo mejor conviene 3, 4 mamás con broncas similares o amigas, que no sean de broncas similares, amigas, juntarse a platicar, y eso pues también para los chavos, no solo para la mamá, sino para los chavos, júntense a platicar, ponen la bronca, y los demás pregúntenle para que vea qué rayos va a hacer con su conflicto. Es una herramienta muy sencillita y que, bueno, a mí me dio muchas luces en aquel momento que lo hicimos, me dio muchas luces, porque sí, a uno le empiezan a caer el 20 al escuchar preguntas. Oye, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Cómo fue que sucedió tal otro? Y preguntando, a uno le empezaron a caer los 20. Ah, caray, sí es cierto, tienes toda la razón. Pero ya no era porque te lo sugería el otro, era porque tú mismo ibas reconociendo cuál era la bronca y cómo podías atenderla. No sé si sirva. ¿Sí? ¿Aporta algo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mi pregunta es, ¿es recomendable que haya algún tipo de mediador para resolver los conflictos? Sí. A ver, el asunto de la mediación. La propuesta como más fuerte, más importante, es el que aprendamos cada uno de nosotros a saber cómo manejar nuestros conflictos. ¿Qué actitud conviene utilizar en cada contexto? Entender las contradicciones. La invitación es a que cada uno de nosotros nos hagamos sujetos, nos hagamos responsables de nuestros conflictos. Pero hay conflictos donde sí necesitamos que alguien más nos eche la mano, un mediador, un facilitador, un abogado. A veces el asunto tiene que ir hasta el rollo legal como tal, y pues se supone que los abogados son expertos en el derecho para atender conflictos. Entonces, a veces conviene acudir a un tercero, ¿sí? Pero el problema que se le ve a esto es de que nos hacemos atenidos a que el otro nos resuelva la bronca o nos ayude a resolver la bronca. Entonces, insisto, no está mal, pero no es lo ideal. Lo ideal es que aprendamos, cada uno de nosotros, a manejar nuestros conflictos. En España me tocó ver precisamente cómo en las escuelas se creaban grupos de mediadores para ayudar cuando dos alumnas, dos alumnos, un profesor o un alumno no lograban manejar sus conflictos. Existía en la escuela el área de mediación formada por estudiantes o profesores que la propia institución nombraba como facilitadores o mediadores. Entonces, la propuesta, la invitación, pues es a las autoridades aquí de la prepa. ¿Se necesita un área de mediación? ¿Es factible hacerla? ¿Con quién? Con algún profesor, algún par de profesores que sean como de reconocimiento de la comunidad académica, 2 o 3 estudiantes de prestigio, que sean líderes, etcétera, que puedan servir para mediar
diferentes posturas, valores, visiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, sin ser la panacea, creo que puede ayudar en ciertas circunstancias, ¿no? Y en ese sentido, ya nada más para terminar la respuesta, en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, una institución que está Enrique Díaz de León y Angulo, si no me equivoco, Herrera y Cairo, por ahí más o menos, Enrique Díaz de León, muy cerca de la rectoría de la UDG. En el Instituto de Justicia Alternativa está capacitando mediadores, está ofreciendo procesos de mediación para atender conflictos que ya suenan un poquito más grandes que el que podríamos tener con un compañero de la escuela, conflictos más densos. El Instituto de Justicia Alternativa ofrece servicios de mediación en esa instancia pública. ¿Sí te respondí? Muy bien. ¿Algún comentario más que nos quieran compartir? Bueno, si no, ok. Hablar y hablar de los conflictos para que aparezcan sus elementos constructivos. Conflictos del pasado que se puedan narrar y analizar. Quisiera que ahorita cada quien pensara un conflicto del pasado que pudiéramos compartir con alguien más. Debe ser un conflicto manejable, narrable, porque aquí no se trata de hacer psicoterapia. Psicoterapia es otra historia, sino más bien nuestras diferencias con los otros, un conflicto que podamos narrar y pensar qué hice con ese conflicto. ¿Qué conflicto tuve en el pasado? ¿Y qué hice en ese conflicto? Nos puede dar como ciertas luces, porque cabe aclarar que ya nosotros sabemos muchas cosas de qué hacer con los conflictos. Ya sabemos. ¿Qué hay que hacer? Tomar conciencia de eso que ya sabemos. Entonces, un minutito, pensemos un conflicto y qué hice en ese conflicto, con ese conflicto del pasado. La idea que tenía, pero bueno, creo que por la pandemia no se puede, que pudiéramos compartirlos en pequeños grupitos, pero bueno, vamos compartiéndolo públicamente. Alguien que nos quiera compartir un conflicto del pasado y qué hizo. Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero yo tuve un conflicto, acabo de tener un conflicto con una persona porque esta persona tuvo un detalle, no voy a omitir detalles personales, pero tenía una cuestión con una postura hacia un trabajo que él estaba realizando. Entonces, él estaba defendiendo su postura y no quería aceptar crítica. Entonces me lo comparte a mí y yo vi como una posibilidad de que alguien nos ayudara, un tercero, de que alguien lo ayudara, un tercero. Pero al yo intervenir, por ahí y tratamos de hacer algo vía virtual. Yo no avisé, yo no le comenté que esta persona, por la inmediatez del momento, lo quise hacer rápido, que esta tercera persona nos iba a ayudar. Él no le gustó cómo lo manejé yo, entonces se sintió muy ofendido, muy agraviado. Y ya después, recapacitando mis acciones, yo entendí, que hay personas que en ocasiones les cuesta trabajo compartir más allá de su círculo íntimo algunas cuestiones en confianza. Entendí que debí de avisarle primero que a la persona que iba a entrar un tercero y quién era, para ver si estaba de acuerdo o no de
de recibir la ayuda. Y la tercera fue como tratar de tomar un poco distancia en cuestiones de que si no quiero que vuelva a pasar, entonces sabes que mejor no me lo compartas, mejor guárdalo, porque yo puedo intervenir o yo me puedo sentir obligado en cierta medida de que si tú me estás compartiendo algo y veo con mis valores que tú necesitas ayuda, pues yo voy a tratar de ayudarte de alguna manera. Entonces para mí va a ser difícil dejar de tomar partido. No sé si me doy a entender mi punto. Entonces prefiero no saber. A lo mejor es una actitud egoísta y prefiero dejarlo así. Entonces sí hay un conflicto ahí porque la relación como que se raspó un poquito, pero pues igual después la retomamos, pero sí ahorita estamos como con distancia, por así decirlo. Gracias, doctor. Sí, lo que me parece importante que comentas es ese involucramiento en el conflicto. No lo dejaste pasar, no te fuiste de largo, sino que de alguna manera intentaste asumirlo y entrarle. No te fue tan bien, pero de alguna manera lo que resalto es como esa actitud positiva para querer enfrentar una situación. ¿Alguien más que nos quiera compartir un conflicto del pasado que se pueda narrar, porque insisto, no es psicoterapia, y que y qué hizo con ese conflicto, qué hizo en esa situación? Yo, de hecho, mi mamá siempre se dedicó a trabajar y casi siempre estuvimos solos y alejados de los familiares. De niña ese era mi conflicto, que no se acercaran los familiares con nosotros, que nos buscaran. Ahora que soy madre y soy adulta, pues ya tomé otra actitud. Digo, se va a acercar quien de verdad nos quiera y nos aprecie. Sí tengo acercamiento con algunos familiares. De hecho, un hermano de mi mamá vive en Estados Unidos y él nos buscó ahora de adultos. Y él sí seguido viene cada año. Y ya, pues ya en sí ya no tengo nada que reprocharles, porque pues uno va aprendiendo en la vida muchas cosas. Y como digo, quien se quiera acercar a uno es porque nos aprecia de verdad, y quien no, ya no me afecta tanto. Gracias. Muy bien, algo que comenta la compañera me parece importante resaltar: el conflicto nos va educando, nos va formando como personas. Entonces, ese conflicto del pasado, ese sentimiento, etcétera, es lo que hoy va haciendo que ella vaya asumiendo su vida ya en otro contexto, de una manera inteligente, de una manera abierta. Entonces, el conflicto nos educa. Por eso les digo que es muy positivo. Bienvenidos los conflictos. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, si no hay nada más, quisiera como ir avanzando, quizá medio terminando. Sí, mejor terminando. ¿Qué horas? Perdón, sí. Me llama la atención entonces tratar de entender cuando se presenta un conflicto, ¿por qué tendemos a interpretar? O sea, ¿por qué no visualizarlo así como no lo planteas, ¿no? Como una opción que está aquí y que si me atrevo a cuestionarla o si la cuestionamos ambos, probablemente la desmenuzamos y llegamos a una solución sin llegar al conflicto, pues, o sea, al roce o a esa fricción, ¿no? Pero ¿por qué la tendencia como de querer interpretar y leer? Estoy interpretando que el otro quiere esto y, o sea, creo que sería dar por hecho, Yo digo ¿no? que ahí todo esto responde a la esencia de los seres humanos. Los seres humanos, decía mi director de tesis, somos unos bichitos de la naturaleza. Bichitos de la naturaleza. ¿Qué quería decir con eso? Que somos animales culturales. La biología nos conecta con los demás seres vivos. Somos animalitos, entre comillas si quieren. Somos animalitos culturales porque hemos creado símbolos, instituciones, palabras, etcétera, para poder entendernos, ¿sí? Y por lo mismo
esa complejidad nos hace estar interpretando siempre todo desde nuestras perspectivas, porque siempre solo podemos ver desde lo que somos. Yo no puedo ver objetivamente las cosas, no puedo verlas. Por decir un ejemplo, este aparato, esta cosa que está aquí enfrente de nosotros, ¿sí? Yo solo puedo verla desde mis parámetros lingüísticos, tecnológicos, familiares, históricos. Yo no tengo otra perspectiva que verla, para verla más que la propia perspectiva que tengo. Pero muy probablemente los compañeros que están aquí enfrente, técnicos, van a ver otra cosa que yo no alcanzo a ver, no porque no quiera, sino porque no puedo. Mi perspectiva es única. Y eso no es malo, eso es la forma como somos. Entonces, frente a cualquier realidad, siempre va a haber N cantidad de visiones. Frente a un hecho concreto, N cantidad de visiones. Ninguna es exclusiva de la verdad. Ninguna tiene la verdad. Ninguna tiene la neta. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer los seres humanos ante esa realidad de que nadie tiene la verdad de lo que son las cosas? Lo único que podemos hacer es lo que ya venimos diciendo anteriormente: dialogar, preguntar, clarificar, precisar. ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Por qué lo estoy viendo así? ¿Qué es lo que alcanzo a ver y qué es lo que no alcanzo a ver? Etcétera. Que el otro, nosotros, digan sus puntos de vista, sus opiniones, sus perspectivas, para entre todos armar una verdad sobre una cosa, sobre un hecho. Lo que nos demanda esta situación es precisamente dialogar y lo que algún autor por ahí decía, ejercer la capacidad humana más definitoria que tenemos. Los seres humanos nos diferenciamos de otros bichitos de la naturaleza porque tenemos palabras, lenguajes, códigos para poder narrar al otro lo que vemos, lo que entendemos. Entonces, qué bueno que hay muchas confusiones, qué bueno que hay muchas interpretaciones, porque nos demanda ejercer la habilidad humana fundamental, el lenguaje, la comunicación. Porque nadie tiene la verdad. Nadie. Quien se crea poseedor de la verdad miente. Miente o nos quiere extorsionar. Nadie tiene la verdad. Vamos dialogando. ¿Tú cómo la ves tú? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo la entiendes? Etcétera, etcétera. Y para eso, no sería por tiempo, quisiera poner el último video. Sí, por tiempo. Si se pudiera, por favor, el video 2. El 2, por favor. El 2. ¿El del niño? Sí. El del niño. Sí, creo que era el 2. ¿El 1? Está en otro idioma, pero no importa, aunque no se entienda lo que se dice, las puras imágenes nos dan mucho en qué pensar. Si podemos separar la... Кто? Вонес? Се ме вонес? Зире долу.
Jag måste på rytm. Kjetsi. Hör! Prap med Jonas. Spontan. Hör! ¿Algún comentario que les hace pensar este video? Sí. Buenas tardes. Mi pensamiento del video es que el profesor nunca se fijó en por qué el niño se llegaba tarde. No sé si era su mamá, su abuelita o no sé, pero él al verlo se conmovió por el por qué él llegaba tarde. Lo entiendo pues porque en mi familia tenemos muchos enfermos y no sabemos quién de nuestras hermanas sería. Como todos en mi familia somos enfermos o tenemos diferentes discapacidades. Yo logré entrar a la prepa gracias a mi mamá y a mi esfuerzo para poder ayudarles a sí mismas y a mí, para que no estuvieran estresadas por todo el tiempo de los doctores, de la medicina, que no los quieren ayudar gracias al IMSS. Mi abuela no ha tenido su medicamento todavía.
Y por el sí, nosotros mismos tenemos que ayudarle a comprarlo. Y nosotros somos los que nos apoyamos a sí mismos. Porque la demás gente no ve, solamente critica. Muy bien, gracias. Lo que entendí que el maestro se dejó llevar por su criterio propio y nunca se tomó la molestia de preguntarle al niño por qué llegaba tarde, sino hasta ese día que él llegó tarde y se topó con que el niño llevaba, no sé si su mamá o a su abuela, la ayudaba a llevarla, supongo que al doctor, y llegaba tarde siempre a la escuela y siempre lo maltrataba, pues golpeándolo delante de los demás compañeros, pero nunca le preguntó el por qué. A la pregunta de las interpretaciones, pues aquí se ve claro. Hay una sobreinterpretación de situación por parte del maestro hasta que no le cae el 20 de lo que realmente está sucediendo. Pero ese 20 cae cuando tiene que caer, ni antes ni después. Por eso es lo interesante del conflicto, que el conflicto va a surgir cuando tengan que surgir, ni antes ni después. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados, estar educados para saber qué hacemos cuando surja X o Y situación. ¿Qué más reflexión del video? ¿Les gustó o no les gustó para empezar? A lo mejor ni les gustó. ¿Sí? ¿No? Que cuando hay un conflicto o algo así, siempre hay que preguntarnos el por qué o qué hay más allá de lo que uno piensa. Sí, como decíamos, el diálogo, la comunicación, el entendimiento. ¿Algo más? Bueno, pues yo con este video que siempre me emociona volverlo a ver, cabe aclarar, con esto terminaría esta charla. Les agradezco su atención. Tere. Muchas gracias, Gerardo, a todos los que estuvieron atentos. En realidad, el tema del conflicto, pues es un tema muy cercano. Nos vienes a demostrar que el conflicto está dentro del ser humano y que no podemos evadirlo simplemente, sino hay que trabajarlo, ¿no? Que hay que transformarlo. Creo que es el mensaje más importante que nos dejas, tener la imaginación y la creatividad para enfrentar un conflicto. En nombre de la Preparatoria 18 de Orientación Educativa de la Defensoría de los Derechos Universitarios, te agradecemos tu presencia, nos enorgullece tenerte aquí, sabes que es tu casa y agradecemos la paciencia de cada uno de los que han estado aquí atentos, que han preguntado, que han mencionado algún dato interesante. Muchas gracias. Gracias a el maestro Armando, a su equipo que nos han apoyado en la cuestión tecnológica, a Pepe, al maestro Ulises, a la maestra Moni, a la maestra Betty, pues que ellos de alguna manera también son el sustento de estos eventos. Y estos eventos, ¿qué creen? Son hechos para ustedes, para los alumnos de Prepa 18, para los papás de Prepa 18 y que vengan muchos más, ¿no? Ojalá que sigamos adelante y que se sigan aprovechando. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes.